Romanos 5, versos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Yo tengo acá la versión, la nueva traducción viviente. Y dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Usted se alegra cuando enfrenta pruebas y dificultades? Cuando uno reposa en Cristo, uno se alegra, porque sabe que el control siempre lo tiene Dios. Entonces Pablo, que era un hombre experimentado en esto, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza, escucha bien esto porque es de lo que quiero hablar, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Es buena esta traducción, porque en realidad lo que Pablo está hablando aquí, sea la traducción que sea, en cierto modo, es que las pruebas, las tribulaciones, las dificultades nos ayudan a desarrollar nuestro carácter para que tu carácter ya no sea el tuyo, sino el de Cristo. Amén. Mire, levante su mano derecha al cielo y diga, Señor, yo quiero tu carácter, no el mío. Amén. Pero ahora, ¿se lo puede decir de verdad ahora? Dígaselo con sus propias palabras, Señor, yo quiero tu carácter, no el mío. Tremendo este pasaje. Es de lo que quiero hablar. Estuve hablando el otro día, ¿verdad?, de algo similar. Amén, del desánimo, porque es parte del carácter también. En realidad, todo lo que el Señor busca, mira, es que nuestro carácter sea el carácter de Cristo. Cuando habla de la estatura de un varón perfecto, ¿a quién se está refiriendo? Cuando dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Y cuando habla del fruto del Espíritu en nosotros, el fruto del Espíritu no es otra cosa más que el carácter de Cristo desarrollándose en nosotros. Amén. Pocas veces y casi nunca se predica del carácter en la iglesia. Y el carácter es sumamente importante. Amén. Porque es lo que el Señor busca desarrollar en nosotros hasta que lleguemos a tener el carácter de Cristo. El carácter es una parte fundamental de nuestra vida como cristianos, ya que refleja nuestra relación con Dios. Mira, la gente dice, no, que yo soy de carácter, y en realidad todos tenemos un carácter, ¿sí o no? ¿Tiene carácter usted? Entonces no sé por qué será que siempre relacionamos cuando la gente es así fuerte, ¿cierto? Decimos, oh, esa persona tiene un carácter fuerte, o esa persona es de carácter. Si todos tenemos un carácter, y todos tenemos un carácter que tiene que ser formado. Amén. Y si usted y yo lo permitimos, será formado por Cristo. Entonces, el carácter refleja nuestra relación con Dios y afecta nuestra conducta y acciones en el mundo. Amén. El carácter se define como el conjunto de rasgos y cualidades que definen a una persona y que la hacen única. Mira al que está a su lado y dígale, hermano Josecito, dígale a su amada esposa, eres única, dígale. Se ríe, hermano. Dígaselo, dígale al que está a su lado, eres único. Y eso es verdad. Es tu carácter lo que te hace ser único. Amén. No hay otro como Lina, no hay otra como Lina. No hay dos Linas, ¿o no? No. Menos mal, dice usted. Menos mal. Amén. No hay otra como Fresia.
Con una basta y sobra, ¿cierto? Ya estoy grabado. Amén. No hay dos Eduardo Escobar, no hay dos Miriam Campos, no hay dos Adriana, no hay dos... En fin. Y eso de que cuando Dios te creó rompió el molde es verdad. No hay dos personas iguales. Aunque sean gemelos, pero son dos personas distintas. Amén. Ahora, estos rasgos incluyen, escúcheme bien, la honestidad, la integridad, la humildad, la paciencia, la bondad, la compasión, la misericordia y el amor. Estas características son fundamentales en la vida cristiana, en todos nosotros, y son las que nos diferencian del mundo. Amén. El carácter, ¿ha escuchado eso? El carácter cristiano. ¿A qué se refiere cuando hablan del carácter cristiano? Se está refiriendo a que tú y yo tenemos un carácter distinto al del mundo. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Cristo en esto, en la honestidad, en la integridad, en la humildad, en la paciencia, en la bondad, en la compasión, en la misericordia y en el amor. Y a eso le llamamos el carácter cristiano, porque Cristo es todo eso. Por eso mira, cuando Cristo está dentro de nosotros, ¿qué comienza a suceder? Cuando usted recibió a Cristo, cuando usted vino por primera vez a la iglesia y Cristo entró a su vida, ¿qué comenzó a suceder? Dígame usted, hermano Manolito, ¿puede prender la luz del medio? No, porque eso. Ya, ¿qué comenzó a suceder con nosotros, con usted? ¿Qué comenzó a suceder? Cambios. ¿De qué índole? ¿Dónde? En el carácter. Mira, en el carácter. Claro, ¿cómo éramos antes? No, yo quiero ahora. Y ahora decimos, bueno, todo tiene su tiempo. ¿Sí o no? Antes éramos mechitas cortas, ¿o no? ¿O todavía lo somos? ¿Entiende? ¿Qué es lo que viene a afectar el Señor? Es verdad que produce un cambio espiritual rotundo. No quiero hablar de eso porque hemos hablado muchas veces. Pero hay un cambio espiritual rotundo en nuestro interior. Pero el Señor toma el control de toda nuestra vida y comienza a afectar nuestro carácter. Entonces, ahora somos gente compasiva, somos gente honesta, somos gente íntegra, somos humildes, somos pacientes, somos bondadosos, somos compasivos, llenos de amor y de misericordia. A eso le llamamos carácter cristiano. Amén. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe. Y cuando habla de eso, está hablando del carácter de Cristo que se está desarrollando en nosotros. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestro carácter también comienza a cambiar. Amén. La Biblia nos enseña que el carácter es algo que se desarrolla a lo largo del tiempo. Todos nacemos con un carácter, pero ese carácter tiene que ser desarrollado en el tiempo y a través de la experiencia y de la madurez que la palabra y el Espíritu Santo producen en nosotros. Por eso Pablo dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos, dice Pablo, que nos ayudan a desarrollar resistencia. Amén. Usted se fija en los niños. Yo siempre le decía a mi esposa, mira, está Pablito acá, y yo le decía, mira, déjalo, porque si no, no va a aprender. ¿No es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos? Cuando ellos se caen, las mamás primerizas que hacen, voy, corren a pararlo. Y yo dice, déjalo que se pare. ¿Por qué? Porque va a aprender. ¿Hay que darse porrazos en la vida? Sí. Pero de eso aprendemos, ¿no? Y vamos generando resistencia nosotros. Cuando los niños se enferman, cuando se resfrían, ¿qué sucede?
cuando les viene alguna peste, después nunca más le dio. ¿Por qué? Porque generaron anticuerpos, resistencia. Y cuando tú y yo pasamos por alguna dificultad, por alguna prueba, ¿sabes lo primero que sucede en nosotros? Que aprendemos a generar resistencia. Son los golpes de la vida los que nos hacen ser más duros, ¿no? Pero usted ve, sin querer ofender a nadie, cómo es esta generación. ¿Cómo es esta generación? ¿Cómo se le llama a esta generación? ¿Ah? ¿De cristal o no? Y a las generaciones que están viniendo de cristal, ¿por qué? Porque son débiles. ¿Sí? Ahora, cualquier cosa, los niños, al psicólogo. ¿Y a nosotros cuándo en la vida nos mandaron al psicólogo? ¿Nuestros padres nos enseñaron a crear resistencia o no? Claro que sí. No, es que se puede. Entonces yo digo, claro, son buenas las pruebas, las dificultades, porque nos enseñan y nos ayudan a desarrollar resistencia, dice Pablo. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Son las pruebas de la vida las que hacen que tu carácter se forme, se forje, ¿sí? Entonces somos gente firme, y no estoy hablando de ese carácter arrebatado, no, eso el Señor lo va a transformar. Hay una palabra que habla de esto del carácter, y es la palabra griega tochos, que se refiere a un caballo salvaje, pero que ha sido domado. Entonces el Señor lo que hace es que toma nuestra fuerza y le da una dirección. Un caballo salvaje, ¿qué es lo que hace? No tiene dirección, ¿cierto? Pero el Señor nos toma a nosotros, y esa es la idea que da esta palabra en el griego, como caballos salvajes, pero no nos quita la fuerza, sino que esa fuerza la ponen en una dirección correcta. Amén. Entonces ahora no tenemos un carácter fuerte para andarle retando a todo el mundo y para andar peleando con todo el mundo, sino para ser firme en la vida. Amén. Mira, como primera cosa, y dice Pablo, el carácter, la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Amén. O sea que nada te tira abajo y nada te hace creer que tú puedes dejar de ser salvo, sino que tú sabes que el Señor, lo que el Señor hizo por ti, y tú lo vives en carne propia, entonces tú sabes que nada te va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Usted quiere eso? Entonces levante su mano y dígale al Señor: Señor, yo quiero que tú formes mi carácter. Amén. Entonces me da risa cuando los hermanos dicen: Señor, yo quiero paciencia. Como que si la paciencia fuera algo que te van a dar así, que vas a orar una semana entera y el Señor te va a dar paciencia. La paciencia no se da. La paciencia no se recibe. La paciencia se forma. ¿Y sabes cómo forma la paciencia el Señor en nosotros? Con las pruebas, con las dificultades. Amén. Es la única manera de que el Señor te forme. ¿Por qué se forma la paciencia? Porque es parte del carácter, y el carácter se forma. Nosotros lamentablemente queremos todo automáticamente, ¿cierto? Todo automático así. ¿Sí? Eso es lo que ha afectado a esta generación. A nosotros nos enseñaron a esperar, a nosotros nos enseñaron a trabajar por las cosas, a nosotros nos enseñaron un montón de cosas, pero no nos enseñaron lo automático. Pero los tiempos, ¿verdad?, van así rápido y cambian rápido, ¿cierto? Entonces, las generaciones que vienen emergiendo piensan que todo es así, y en la vida no es así. Por eso se frustran fácilmente. Cuando algo no les resultó, se frustraron, porque nunca les enseñaron a esperar, nunca los formaron, y nosotros somos responsables de eso, ¿sí? Porque somos nosotros los que estamos formando a nuestros hijos. Entonces ya le cambió la cara a usted, ¿eh? Los noté al tiro así como Claro, porque nosotros le hacemos todo a nuestros hijos. Yo escucho a mi suegro, escucho a mi papá, a la gente antigua:
a los 8 años trabajando. Y nosotros a los 25 años no, que el niño siga estudiando. ¿Sí o no? Yo escuchaba al pastor Ángel de Argentina y eso me conmovió mucho a mí cuando él me contó que a los 8 o 10 años por ahí eran varios sus hermanos y ellos vivían en el campo y el papá le dijo: hijo, lo siento, pero tienes que salir a trabajar. Y su hermano mayor se lo llevó a la ciudad y estuvo 2 años sin ver a sus padres trabajando. Y él, hasta que conoció al Señor, vino a entender, porque él encontraba que eso era inhumano todo, pero él después vino a entender y perdonaba a sus papás. Pero en el campo era así, ¿o no? Claro, ¿sí o no? A los 10 años. De todo. ¿Y alguna vez lo llevaron al psicólogo? Nunca, ¿cierto? A trabajar, ¿eh? Entonces, nosotros somos responsables de formar el carácter también. O permitimos que Dios forme el carácter, o entorpecemos que Dios forme el carácter nuestro y el de nuestros hijos. Amén. Entonces, mira, como primera cosa, el carácter se refleja en nuestra identidad cristiana. Como cristiano, nuestro carácter es una parte fundamental de nuestra identidad en Cristo, nuestro carácter. Nuestro carácter debe reflejar la imagen de Dios y no la nuestra. Amén. Y también debe reflejar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. Yo tengo la NTV, de ahí colócalo, Pablito, igual en la Reina Valera, ¿sí? Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Tienes la otra traducción ahí, Pablo? La NTV. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Y ahí está incluido el carácter. Amén. Que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es tremendo, ¿eh? Así que el objetivo final de la vida en la tierra no es el confort de nuestra vida. Amén. Porque nosotros pensamos esto, hermano, y de verdad que se nos enseñó mal el evangelio a nosotros. Cuando se nos decía: venga Cristo y se le van a acabar todos sus problemas, venga, porque en Cristo todo es alegría, todo es felicidad. ¿Nos enseñaron así o no? Sí, pues. Venga y se le van a terminar todos sus problemas. Y nosotros llegamos a la iglesia y nos dimos cuenta que no era así, pues, que a veces había más problemas. Entonces, creemos nosotros, y engaño del diablo, y también mala enseñanza de nuestros antepasados, que el evangelio es una taza de leche y que todo es lindo, es hermoso el evangelio. Pero no nos contaron una parte, pues. Así que el objetivo final de nuestra tierra, de nuestra vida en la tierra, no es el confort, sino el carácter. Al Señor le interesa mucho su carácter, mi carácter, más que usted y que yo seamos felices.
Y con esto lo estoy diciendo que Él no quiere que seamos felices. Amén. Pero a Él le interesa el carácter, cultivar el carácter. Él quiere que crezcamos espiritualmente y lleguemos a ser como Cristo. Amén. Mire, ¿cómo fue la vida de Cristo en la tierra? ¿Cuál era el objetivo de Él? ¿Ah? Él venía con un objetivo. Y yo pienso que Él tiene que haber tenido momentos buenos y momentos malos, igual que todos nosotros, si era hombre. ¿Cierto? Se tiene que haber reído, tuvo que haber ido al baño, tuvo que haber compartido con amigos, con la familia, con todo, pero Él nunca perdió de vista el objetivo que era que Él nació para morir en la cruz y entregar su vida por nuestra vida. Amén. Pero para eso el Señor lo perfeccionó. ¿Es así o no? Mira lo que dice: varón de dolores. Isaías 53, experimentado en quebranto. Así que quiere decir que sufrió mucho. Era experimentado en quebranto. ¿Eh? Así que el Padre le formó el carácter porque Él fue obediente y se dejó formar. Y por eso llegó a la cruz y por eso cumplió el objetivo. Porque el Padre le formó el carácter primero. Amén. Fue obediente. Fue manso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice Jesús, si ustedes van a hallar descanso. Es que cuando no somos mansos y no somos humildes, entonces no tenemos descanso, tenemos puros conflictos, hermano. Es ir contra el muro. Pero cuando somos mansos y humildes, nuestra alma reposa, descansa. Amén. Así que el deseo del objetivo de Dios es que lleguemos a ser como Cristo. Mira, Rick Warren, que es un escritor cristiano muy bueno, muy conocido, dijo lo siguiente: el carácter no es algo que te viene de nacimiento y es inalterable, como las huellas digitales. No, no lo es así. ¿Amén? Es algo que no te es innato y que debes encargarte de formar. O sea, el carácter no es algo que te viene así automáticamente, no. O que viene impreso en ti como las huellas digitales, sino que el carácter es algo que se forma. ¿Te dio un carácter el Señor? Sí, pero se forma. Amén. Jim Rohn dijo: el carácter tal vez se manifiesta en los grandes momentos, pero se forja en los pequeños momentos. Philip Brook dice: la reputación es temporal, el carácter es eterno. Otro escritor dice: la calidad moral de un hombre se revela en lo que hace en la oscuridad. O sea, es allí donde se forma nuestro carácter, cuando nadie nos ve. Moody dijo: el carácter es la suma de todas las decisiones que tomamos a diario. Y Margaret Jensen cita obviamente el pasaje de 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué dice? 2 de Timoteo, Pablito, 2:15. Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Qué buena esta traducción. La Reina Valera dice: procura pues presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero esta traducción, la NTV, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y cuando dice alguien que no tiene de qué avergonzarse, se está refiriendo al carácter. Amén.
cuando la embarramos por nuestro carácter, ¿cómo nos sentimos después? Mal, ¿cierto? Que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Acá la palabra obrero viene del griego ergates, que significa uno que labora o que trabaja, ¿cierto? Por extensión, uno que labora es la obra de Dios. Así que, pregunto, ¿puedo presentarme delante de Dios sin tener de qué avergonzarme? ¿Podemos presentarnos delante de Dios sin tener de qué avergonzarnos? Si hoy el Señor te llama a su presencia, o el Señor se aparece aquí y te dice, a ver, ¿podríamos presentarnos delante de Él sin avergonzarnos? ¿Somos diligentes en procurar presentarnos aprobados delante de Dios? Que Él diga, bien, lo hiciste bien. O quizás nos diga, lo hiciste mal. Amén. Nuestros hijos tienen nuestra aprobación o nuestro reproche, ¿cierto? No, pues lo hiciste mal. Tienes que mejorar en esto. Y nuestro Dios igual. Procuro presentarme delante de Dios como obrero aprobado. Es buena esta palabra, ¿no? Procura pues con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. Amén. Que no tiene de qué avergonzarse. Y que usa bien la palabra. Amén. Segundo, el carácter se desarrolla a través de la obra del Espíritu Santo. Claro. Es Él el que está formando nuestro carácter. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mire, en cambio, a ver, Pablito se lo tiene en la Reina Valera, después leemos la otra traducción. A ver, ahí. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Mire, mientras lo leemos, usted vaya pensando, yo tengo eso, se formó en mí esto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿sí? Paz, ¿tiene paz? Paciencia. Somos pacientes, ¿no? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Somos gente templada o no? ¿Ah? ¿O nos quebramos por todo así? Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Todos esos rasgos, todas esas características son parte del carácter de Cristo en nosotros. ¿Se tiene que formar el amor en nosotros? Sí. ¿Amamos como el Señor nos ama? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Sí? ¿Usted ama a su hermano? No escuché mucho así como un amén para adentro. Así, amén. ¿Ama a su hermano? ¿Y a su enemigo? Y a la vecina esa que... ¿La amamos o no? ¿Y al presidente lo amamos? Ayúdame, Señor. Porque nosotros muchas veces creemos que debemos de amar con los que nos llevamos bien, ¿no? Y no. La Biblia nos enseña a amar, amar, amar. Y cuando ese fruto, ese carácter de Cristo, esa área del carácter de Cristo nosotros se ha formado, no tenemos problema para amar a la gente. Amén. Dice la NTV, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.
No existen leyes contra estas cosas. Así que mira, el Espíritu Santo es la persona que trabaja en nosotros. Él trabaja en la vida de los creyentes para transformarnos y hacernos más parecidos a Cristo. Amén. Cuando nosotros leemos esto decimos, eso es Cristo. Él es eso, Él es amor, Él es humildad, Él es todo el carácter de Él. Entonces el Espíritu Santo está trabajando y formando nuestro carácter hasta que lleguemos a ser como es Cristo. Amén. Esos rasgos son vistos como evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y se cree que son desarrollados y fortalecidos a través de la oración, la lectura de la Biblia y la práctica de la fe cristiana, y cuando el Señor nos procesa a través de diversas pruebas, quebrantos, dificultades, sufrimientos, etcétera, etcétera. Romanos 8, 26 y 27 dice lo siguiente: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Qué hermoso. Amén. Así que el Espíritu Santo, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos ayuda cuando oramos. Él nos ayuda a pedir y Él intercede por nosotros. Todo eso hace el Espíritu Santo. Amén. Y por último, el carácter se pone a prueba en las dificultades. Claro. Por eso yo siempre digo que los problemas no son tan malos, hermano. Siempre he visto que en los problemas es donde se manifiesta el verdadero corazón de las personas. Amén. Ahí tú sabes lo que piensas, porque cuando todas las cosas van bien, todo es lindo, ¿cierto? Mi pastorcito, hito. Mi pastora es la mejor. Pero cuando las cosas van mal, nunca le creí a ese hombre. Mira tú cómo era la pastora. Claro, es los problemas donde se manifiesta el corazón de las personas. Y es los problemas donde realmente nosotros expresamos lo que somos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Permite dificultades en nuestra vida para que salga el verdadero yo y Él pueda trabajar en nosotros. ¿Usted quiere eso? ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Usted pensó que porque éramos poquitos no iba a estar la palabra hacia el hueso hoy día? A ver, no, si el Señor nos va a hablar igual, nos habla igual. Siempre me ha gustado esta imagen del sparring, ¿cierto? Porque, mira, las dificultades son un sparring que el Señor usa y muchas veces la usa a través de las personas. Y uno dice, esa persona, ¿por qué el Señor la puso al lado mío? Porque, si me ha fregado la vida. Y no te das cuenta que el Señor levantó un sparring. Porque esa persona es la que saca lo peor de ti. ¿Sí o no? Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, claro, cuando está el entrenador con su boxeador, contrata a otro boxeador que le llama sparring. Entonces le dice, mira, ese hombre no se sabe defender. Pégale ahí, dale ahí. Ese es el problema que tiene y dale duro ahí. Pero ¿cuál es la finalidad de eso? Hacerle ver todas las imperfecciones de ese boxeador para mejorarlo. Amén. Claro. Y el Señor levanta personas a nuestro alrededor
para que no hagan ver en nosotros lo peor, ¿cierto? De nosotros. Entonces dice, tienes que mejorar ahí. Amén. El carácter no se muestra en los momentos fáciles, sino en los momentos de dificultad y de prueba. Ahí sale tu verdadero carácter. Cuando te enojaste, oh, Señor, ahí conocí a Mauricio. Aleluya. Santiago capítulo 1, del verso 2 al 4. Santiago 1, verso 2 al 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlos como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Lo consideramos así nosotros? ¿Un tiempo para alegrarse mucho? ¿Amén? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué bueno. Amén. Es a través de las pruebas que Dios nos moldea y nos forma a su imagen. El poder sustentador de la fe en tiempo de incertidumbre y de pruebas es donde Dios nos forma. Confiar en Dios y en su disposición para brindar ayuda cuando sea necesario. No importa cuán difícil sea la circunstancia, hay que obedecer al Señor y hay que obedecerle a sus mandamientos y vivir de modo que demostremos que Él puede confiar en nosotros y que nosotros confiamos en Él. ¿Confía usted en el Señor? Bueno, entonces Él va a probar nuestro carácter. Cuando le decimos Señor, ve que Pedro le dijo, Señor, aunque todos estos te negaren, yo jamás te negaré. Y el Señor, que lo conocía, se dio vuelta y le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. Amén. ¿Cuántos le han negado 3 veces al Señor antes que el gallo cante? Aleluya. El carácter se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras relaciones. El carácter se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. No conmigo mismo, sino con los demás. Amén. Colosenses, capítulo 3, verso 12 al 14. Colosenses 3, 12 y 14. Dice, Colosenses, ahí está. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Mira, esto sí que es interesante. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. ¿Cuántos de los que están aquí son pueblo santo y amado por Dios y elegido por Dios? Entonces, si ustedes tienen que vestirse, o sea, mire, yo ando vestido con una polera, un pantalón, zapatos, ¿cierto? Tengo un reloj, un anillo que dice algo de mí, ¿cierto? Estoy 35 años de casado. ¿Sí o no? Estoy vestido de esta manera. Mi esposa no lo tiene, así que ya está soltera. Así que usted puede decir, el pastor anda vestido así medio deportivo, así, ya. Pero mira lo que está diciendo acá. Ustedes tienen que vestirse ¿de qué? No me diga que no ve. De tierna compasión, de bondad,
de humildad, de gentileza y paciencia. Verso 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Oh, qué buena. Voy a parar aquí. Me quiero quedar aquí. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Cuándo nos detenemos a decir, oye, a lo mejor la está pasando mal, por lo mejor no quiso decir ya? Tratamos de comprender lo que le está pasando al hermano y no lo juzgamos. De eso tenemos que vestirnos. Amén. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Me gusta, siempre me recuerdo de lo que nos decía nuestro obispo. Antes de hacer cualquier cosa, nos decía él a nosotros cuando estaba en vida, a todos los pastores, antes de hacer cualquier cosa, piensen y pregúntense, ¿qué habría hecho el Señor Jesucristo en mi lugar? ¿Qué habría hecho Él? ¿Amén? Tremendo este pasaje, ¿verdad? Recuerden que Él los perdonó a ustedes. Por eso cuando yo digo no puedo perdonar a alguien, oye, ¿qué habrá algo tan grande que yo no pueda perdonar si el Señor me perdonó a mí una tremenda deuda? ¿Cómo no voy a poder perdonar yo a alguien? Por eso, Señor, no toleró a ese que no quiso perdonar a su consiervo y lo mandó a las tinieblas de afuera hasta que pagara todo, porque le había pagado una tremenda deuda y él no quiso perdonar así una deuda pequeñita que un consiervo le tenía a él. Así que ustedes deben perdonar a otros. Es hasta el 14, ¿no? Sí. Verso 14, Pablito. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Por eso el primer fruto del Espíritu es amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Si tú y yo no podemos perdonar a alguien es porque todavía esa área de nuestro carácter no se ha desarrollado. Amén. Claro. Me recuerdo que el pastor Gigi Ávila. Siempre que digo el pastor Gigi Ávila me acuerdo un día que íbamos con mi esposa, contigo, ¿no es cierto? Tenía una campaña en el Parque O'Higgins y nosotros veníamos en la micro y subieron unos vendedores. Nosotros íbamos sentados en la parte de atrás y subieron unos vendedores y no pagaron y se enfrascaron en una discusión con el chofer y lo subieron y lo bajaron a garabato al chofer y pasaron sin pagar y se sentaron delante de nosotros. Y la micro iba pasando por el Parque O'Higgins y había una campaña del pastor Gigi Ávila y la mujer que después subió y bajó al chofer le dijo al esposo: mira, mi amor, aquí está nuestro pastor Gigi Ávila. Qué vergüenza. Nos reíamos con mi esposa aquí. Usted sabe que el yerno del pastor Gigi Ávila mató a su hija y le dio como 60 puñaladas. ¿Sí, así o no? Obviamente había más que un tema religioso ahí, así que al hombre lo tomaron preso. Pero el pastor Gigi Ávila fue a verlo a la cárcel solamente para... Usted conoce la historia, ¿no? ¿Para qué? Perdonarlo. Para que se convirtiera a Cristo. Y nosotros no vamos a perdonar porque nos miraron feo. Eso es amor. Amén. Eso es vestirse, como dice ahí, de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Aquí nunca nos ha pedido el Señor que seamos todos iguales. Nunca. Póngase en pie, por favor, esto termina.
Nunca nos ha pedido el Señor que seamos todos iguales. Amén. Lo que nos pide es que sintamos lo mismo y que oremos en la misma dirección. Que tengamos un solo foco, Cristo. Pero todos los que estamos aquí somos distintos. Entonces hay veces que no congeniamos unos con otros, pero ¿sabes lo que nos une? Como dice acá, en perfecta armonía, el amor. Eso es lo que marca la diferencia. Amén. Así que nuestro carácter debe manifestarse en nuestras acciones y nuestras relaciones, mostrando amor, misericordia, bondad y humildad. Amén. ¿Cuál era el título de esta prédica? Estoy igual que el Bombo Fica, ¿cierto? Que se dio una tremenda explicación de la historia y después le preguntó a la gente y la gente no sabía nada. El carácter. El carácter. Puedes levantar tu mano derecha al cielo y decirle: Señor, aquí estoy, moldea mi carácter. Yo necesito ser moldeado por ti, Señor, para poder llegar a ser como tú eres en carácter. Que yo pueda ser como tú en amor, en templanza, en fe, en misericordia. Que yo sea bondadoso, que yo sea generoso, que yo sea misericordioso como lo eres tú, Señor. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Y hoy aquí nos está alumbrando a que debemos de ser moldeados en nuestro carácter. Porque nuestro carácter se manifiesta en nuestras acciones con los demás. Y eso se refleja cuando tenemos tu carácter en la forma de tratarnos con los demás. Gracias, Señor. Gracias. Trabaja en nosotros. No importa que seamos probados, no importa que seamos quebrantados, no importa si hay que padecer, pero con tal de ser como tú eres. Es parte de la vida cristiana el ser procesados en las dificultades, en las pruebas. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Adoramos al Señor.